están? Vamos a empezar un momento de adoración al Padre. Vamos a pedirle que abra nuestros ojos, que queremos verle, que queremos ver sus maravillas, que queremos ver todo lo que Él tiene para nosotros, porque ni ojo vio ni oído oyó lo que Él tiene preparado para ti. Vamos a alabarle, vamos a exaltar su nombre. Derrama tu amor y poder cuando
derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo. Te cantan en el cielo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Queremos ver tu rostro, Señor. La única razón de nuestra adoración eres tú. Nuestra adoración gira en torno a ti, Señor. Tú eres el único motivo por el cual nosotros vivimos, nosotros cantamos, nosotros nos alegramos, Señor. Vamos a decirle: la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cántalo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Como tú, Jesús. Eres bueno, Señor. Te cantamos solo a ti, Padre. Eres la única razón de nuestra adoración, de nuestro canto. Le cantamos al que está sentado en el trono, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Al que cantaremos para siempre. Al Cordero lo adoraremos 24/7 sin cesar. Diremos: al que está
deseado de nuestro corazón. Te deseamos más de ti. Padre, que en nuestro hogar haya un ambiente del cielo, un ambiente celestial, en donde tú puedas habitar, Señor. Que en este tiempo que hemos estado en casa, que formemos un ambiente del cielo, que formemos un ambiente en el cual puedas moverte con libertad y el Espíritu Santo fluya. Porque aunque nos divide una pantalla, nos une un mismo Espíritu, Señor. Para ti no hay límites. Tú te mueves en medio de la alabanza, del clamor, de la oración de tu pueblo. Te adoramos. Vamos a dar paso a la palabra que Dios tiene preparado para nosotros. Pídele que caiga en buena tierra y que dé buen fruto. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar en este día con ustedes. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra que ha depositado en mi corazón y sobre todo de poder compartirla con todos y cada uno de ustedes, esperando que el Espíritu Santo en esta predicación, en esta conferencia, llene su corazón, le anime, le motive a seguir adelante, pero sobre todo a seguir buscando el corazón y la voluntad del Padre. Antes de orar, quisiera que me acompañara a leer Segunda de Crónicas en el capítulo 32, versículos 7 y 8. Solo voy a leer la primera parte del versículo 8, pero que dice lo siguiente: esfuércense y anímense, no teman, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Señor, te damos muchas gracias porque reconocemos sobre todas las cosas que eres el Dios bueno, que eres el Dios justo, que eres el Dios de orden, el Dios todopoderoso, el grande de Israel, el todopoderoso. Gracias, Padre bendito, porque en este día has fijado tu mirada en el corazón de tus hijos, que con alegría, que con gozo, venimos delante de ti para escucharte, para alabarte, para bendecirte, para darte la gloria, la honra, Señor, y reconocer sobre todas las cosas que sin ti estamos perdidos. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, encendiendo esa llama, ese anhelo y ese gozo, esa bendición, Señor, de seguir tus pasos, de seguirte a donde sea que nos lleves, y sobre todo, Señor, para rendir nuestras vidas delante de ti, sabiendo, Señor, que en tu hueco, en el hueco de tu mano, estamos siempre bien guardados. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, hoy vamos a hablar de no apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo primero que debemos de comprender es que para que algo esté apagado, para que algo pueda ser apagado, más bien tiene que estar en principio encendido. Que esto es lo que sucede cuando tú y yo venimos a Cristo por primera vez. Nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios, nosotros reconocemos que Él ha muerto por nuestros pecados en la cruz, que Él es nuestro suficiente Señor y Salvador, y entonces Dios hace la obra perfecta. En ese momento, el Espíritu Santo, por medio de la muerte de Jesucristo y nuestra fe en ello, nos capacita, nos habilita, nos prepara para convertirnos entonces en el templo del Espíritu y en la casa de Dios, en el templo de Dios, en donde mora, donde se posa y se reposa la misma presencia de Dios, y por lo tanto mantiene encendida la llama del Espíritu Santo en nosotros. Para entender lo que vamos a ver el día de hoy, yo tengo que saber que en la Biblia se utilizan tipos y símbolos para entender de las cosas materiales, cosas que llegan a lo profundo de nuestro corazón. Fíjense, necesitamos tener nuestros sentidos espirituales despiertos para entender que estos símbolos y estos tipos son figuras de pensamiento en las que por medio de objetos materiales se ofrecen a la mente vívidos conceptos
espirituales, es decir, vemos algunos objetos materiales en la Biblia que nos presentan una revelación espiritual sobre cosas que no se pueden entender de otra manera. Los tipos y los símbolos nos presentan aquellas revelaciones que no podrían hallar una expresión conveniente en términos ordinarios. Es por eso que vamos a hablar acerca de lo que hicieron los reyes Acaz y Ezequías en cuanto al templo de Dios, pero entendiendo los tipos y los símbolos que encontramos en el templo, que encontramos en el mismo tabernáculo, para entender cómo hoy nosotros que somos el tabernáculo somos afectados por medio de nuestras acciones como el pecado, la rebeldía, la idolatría y todas aquellas cosas que nos llevan a apagar el Espíritu de Dios en nosotros. El tabernáculo se nos presenta como la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el tabernáculo Dios mostraba que Él está dispuesto a correr la misma suerte que el pueblo de Israel, en medio de ellos, no como un Dios distante, no como un Dios lejano, sino como un Dios que donde fuera Israel, Él estaría. Si ellos estaban en el desierto, estaría en el desierto. Si ellos estaban ya en la tierra prometida, estaría con ellos en la tierra prometida. O sea, básicamente el tabernáculo representa a Dios en medio de su pueblo. Es la identificación del hombre con Dios y de Dios con su pueblo. Dios quiso habitar entre los hombres y correr, como les decía hace un momento, la misma suerte que ellos. Pero por medio del tabernáculo también Dios nos está mostrando cómo es que Jesucristo se haría un hombre y cómo es que nosotros, que ahora somos ese tabernáculo, pudiéramos ser esa habitación de la presencia de Dios. Dios estaba revelando a Moisés a través del tabernáculo lo que sería Cristo y cómo la iglesia sería también ese tipo de Cristo. La construcción de cada parte del tabernáculo proclama en toda la extensión de la palabra algún aspecto de la obra o de la persona de Jesucristo. Miren, por ejemplo, usted lo primero que tiene cuando llega al tabernáculo es el atrio, y el atrio como tal representa a Jesucristo hombre en su cuerpo. En el atrio usted encuentra el altar del holocausto y encuentra el lavacro. Después seguimos al lugar santo, que es la representación de Jesucristo hombre en su alma. En él encontramos lo que es el candelabro, que es el Espíritu Santo, esa llama que necesita estar encendida, porque si usted recuerda, el tabernáculo en su construcción está completamente oscuro por dentro. O sea, tiene tantas capas de piel y de telas que era necesaria que esta llama, este candelabro estuviera encendido a las 24 horas del día para que los sacerdotes pudieran ministrar todas aquellas cosas necesarias dentro del lugar santo. Pero como les decía al momento, es la representación de Jesucristo, hombre en su alma. Ahí tenemos también el altar del incienso, que representa las oraciones, y tenemos la mesa de la proposición con los 12 panes que representan a las 12 tribus de Israel. Después tenemos el lugar santísimo, en donde encontramos el arca del pacto, que tiene un propiciatorio en el cual están 2 querubines mirando con sus alas extendidas, mirando fijamente al propiciatorio donde se vierte la sangre del sacrificio para el perdón de los pecados, pero no traen una espada, sino que están contemplando la sangre. No es un juicio, es un reconocimiento a la obra de Jesucristo en la cruz. Y dentro del arca del pacto encontramos el maná, las tablas de la ley, y encontramos la vara de Aarón. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si yo empiezo a relacionar lo que hace el rey Acaz en el templo y empiezo a entender que todo lo que él hizo lo llevó a apagar la voz de Dios en su corazón, a apagar el Espíritu Santo en su corazón, y yo puedo irlo relacionando con mi vida, puedo irme dando cuenta de todo lo que representa cada vez que yo peco, cada vez que yo saco algo del lugar, cada vez que yo desordeno lo que Dios ha ordenado, cada vez que yo hago caso omiso a la voz de Dios, cuando yo tengo un mandamiento y decido desobedecerlo. O sea, lo que hizo el rey Acaz, como lo vamos a ver a continuación, es precisamente lo que sucede el día de hoy en los hijos de Dios, en el templo del Espíritu Santo, cuando no escuchamos la voz de Dios. Hoy nosotros somos el tabernáculo, hoy nosotros somos esa casa de Dios por medio de la cual el Espíritu Santo opera, y no opera a ratitos, no está cuando quiero poner atención. O sea, el Espíritu Santo está de continuo en su casa, y por lo tanto
cada vez que yo me separo de la voluntad de Dios, como lo hizo el rey Acaz, es que voy dejando a un lado la voz del Espíritu Santo. Es como si tuvieras tú una vela o tuvieras una estufa y le vas bajando al gas, haz de cuenta, y entonces va disminuyendo la llama, ¿no? Para que no dé tanto calor, pues no, porque la intención en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo es precisamente que el fuego sea abrasador, ese fuego que lleva pasión, ese fuego que lleva obediencia, que lleva rectitud, que lleva santidad, ¿no? Entonces, si yo voy entendiendo estos tipos y estos símbolos, cada vez que yo lea Segunda de Crónicas y vea todo lo que el rey Acaz hizo, voy a entender el peligro en el que me encuentro cuando yo no estoy apercibido de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, bueno, creo que ya habiendo entendido esto un poquito mejor, sabiendo que hoy somos el tabernáculo, vamos a leer Segunda de Crónicas en el versículo 28 para que podamos ver entonces qué fue lo que hizo Acaz. Voy a leer del 1 al 5 primero y después voy a leer del 16 al 24. Voy a ir leyendo y vamos a ir como desmenuzando cada uno de estos versículos para relacionarlos con lo que estamos hablando en este tiempo. Dice así: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Si a usted le gusta subrayar su Biblia tanto como a mí, subráyele ahí que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Usted ya tiene que ir pensando acá, no hizo lo recto. ¿Qué significa no hacer lo recto? Pues no hacer lo recto es hacer lo que es incorrecto, ¿no? En términos de Dios, pues estamos hablando del pecado, estamos hablando de la desobediencia, estamos hablando de todo aquello que me separa de Dios, etcétera, etcétera. Dice, como David su padre, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Si usted conoce un poco de historia, sabrá que los reyes del reino del norte de Israel hicieron todo lo malo. O sea, en el reino del sur, todavía algunos hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, pero en el caso del reino del norte, no fue así. Todos hicieron lo malo delante de Dios. ¿Por qué? Porque se entregaron a otros dioses, porque se mantuvieron en desobediencia, todo el tiempo retando a Dios. Entonces, cuando dice aquí, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, usted ya se imagina que hizo todo lo que no estaba de acuerdo al corazón de Dios. Dice, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. O sea, por si fuera poco, la historia no le enseñó mucho y entonces él decide hacerse imágenes fundidas para otros dioses. Luego dice, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom. Este valle está afuera de Jerusalén, afuera de las murallas de Jerusalén. Pero cuando tú tienes un lugar, solo un lugar en el que debes de prestar, más bien debes encender incienso, que es el lugar santo, y tú comienzas a encenderlo por donde sea, te das cuenta que ya el corazón no está donde tiene que estar, ya está en desorden. Dice, e hizo pasar a sus hijos por fuego, es decir, los ofreció a otros dioses, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. O sea, como dirían en mi casa, ahí va la burra al trigo, o sea, a lo mismo de siempre. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Volvemos a lo mismo, fuera del templo, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Entonces tenemos que él no hizo lo recto delante de los ojos de Dios, anduvo en los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes fundidas de los Baales, quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, o sea, no en Jerusalén, sino fuera de sus muros, hizo pasar a sus hijos por fuego y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Y por si esto fuera poco, la consecuencia es que Dios lo entregó en manos del rey de los asirios. Cuando yo me separo de la voluntad de Dios y comienzo a hacer cosas dentro del templo que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos entrega a una mente reprobada, nos entrega porque no es que Él nos quiera entregar como tal, sino que trata, o más bien significa que ya por dentro ya no hay mucho que hacer.
O sea, cuando Dios te entrega a algo de esta manera, es porque no hay algo que hacer en tu corazón. Eso viene como consecuencia de un corazón endurecido, de una conciencia cauterizada que ya no escucha, que ya no hay manera, que ya no fructifica, que ya no da. Entonces, perdón, lo que hace Dios aquí es entregarlo para que comprenda, para que entienda, y no solamente él, porque no estamos hablando nada más de un rey, estamos hablando de toda la nación de Israel. Fíjense, voy a continuar leyendo, pero voy a continuar desde el versículo 16. Dice, en aquel tiempo envió a pedir al rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. O sea, no solamente ya se apartó de Dios, no solamente le están dando con todo, sino que en lugar de regresar al corazón de Dios, él va y le pide ayuda justo a sus enemigos. Dice, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá. O sea, ya todo el mundo le estaba dando por todas partes. Dice, y le habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y de Neguev de Judá y había tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timnat también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas y habitaban en ellas. O sea, lo viene ya atacando un enemigo que, o sea, que por historia habían atacado hace muchísimo tiempo. Usted recordará cuando David venció a Goliat, Goliat era filisteo, y además 40 años después también se vuelve a enfrentar con los filisteos David. O sea, es el mismo enemigo una y otra vez. Y yo no sé si alguna vez a usted esto le ha pasado, que usted cree que ya superó, o porque a mí me ha pasado, le soy honesta, que creemos que hemos superado las cosas, que ya los mismos problemas que teníamos cuando teníamos 20 años no son los mismos que tenemos ahora, bueno, que tengo los que tengo. Y te das cuenta que de repente que te encuentras en la misma situación otra vez, luchando exactamente en contra del mismo enemigo, con las mismas cosas que te hicieron batallar hace muchos años, batallas el día de hoy. O sea, ustedes tienen a David, perdón, tienen a David batallando 40 años después de que venció a Goliat contra los mismos filisteos. Y aquí vemos a Acaz que otra vez está batallando con los filisteos y por causa de ello le pide ayuda a los reyes de Asiria. Y yo digo, caray, Señor, pero es que no puede ser posible que después de tanto tiempo nosotros sigamos batallando con las mismas cosas. Uno pensaría que porque hemos madurado en el Señor, porque hemos crecido en el Señor, porque el Espíritu Santo ha estado de continuo en nuestro corazón, porque la obra de Jesucristo ha tomado lugar y se ha hecho carne en nuestra vida, que entonces ya no vamos a tener que batallar, pero estamos en un tiempo en el que el enemigo está sobre nosotros en todo tiempo y conoce nuestras debilidades. Y él sabe que lo que te atacó al principio, tu pecado que te aprisionó, que te esclavizó en un principio, es el que te va, si te dejas, por supuesto, a esclavizar el día de hoy. Pero precisamente lo que no queremos hacer es lo que está haciendo Acaz, ¿no? Vamos a seguir. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. O sea, él había acudido al rey de Asiria para que lo fortaleciera y no le resultó porque fue al revés. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real. O sea, usted pensaría que la cosa no podría estar peor, pero aquí dice que él despojó la casa de Jehová, la casa de Dios y la casa real y de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. O sea, dijo, bueno, pues si ya ellos le ofrecieron y les ayudaron y nos arruinaron, pues yo también les voy a ofrecer para ver si me dan una ayudadita. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira de Jehová, el Dios de sus padres. Fíjense, despojarse de todo. O sea, dice que despojó la casa de Dios. Usted es la casa de Dios.
¿Cómo lo despoja usted el pecado? ¿Cómo? Porque uno pensaría, no, como Jesucristo se despojó, uno piensa que despojarse es en términos buenos, pero en este caso no es en esos términos, es en términos de despojarse de todo lo bueno, de despojarse de la verdad, de la vida, del orden, del amor. Es despojarse de todo lo que Dios ha puesto para hacer exactamente lo contrario. Él lo que hizo es despojar la casa de Dios. Y dice aquí que además toma los utensilios y los quiebra. Usted es un utensilio. Yo soy un utensilio en la casa de Dios. Imagínense el quebranto. Pero este quebranto es para esclavitud, no es para reconocer quiénes somos delante de Dios. O sea, él estaba de verdad haciendo todas las cosas para que el Espíritu de Dios no morara en la casa de Dios. Imagínense, hemos leído que cerró las puertas también de la casa de Dios. Cuando tú cierras una puerta, ¿para qué la cierras? Seguramente es para que nadie entre y también para que nadie salga. Pero en este caso, cuando tú cierras la puerta, hablando de el templo de Dios, habla del corazón. Cuando Él cierra la puerta, Él cierra el corazón. Ya no hay nada. Ya no puede escuchar, ya no puede entender, ya no puede eh, ser la habitación. Digo, acá no era la habitación de Dios, pero refiriéndonos a nosotros, cuando tú cierras el corazón, cuando tú cierras la puerta, ya nada entra y nada sale. O sea, todo de lo que Dios te quisiera liberar ya no puede salir. Y toda la restauración y toda la sanidad que Dios puede traer a tu vida no entra. ¿Por qué? Porque está cerrada la puerta. Entonces aquí el problema es que además si tú estás hablando del tabernáculo, estás hablando del lugar santo en donde está la luz encendida, que representa al Espíritu Santo de continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y está todo cerrado, está todo apagado, ha quebrado los utensilios del templo, ya no hay más Espíritu Santo. Ya no hay más. Ya no hay oportunidad. Y yo pienso, caramba, ¿cuántas veces nosotros hemos estado, como les decía hace un momento, batallando con lo mismo, escuchando la voz del enemigo en lugar de escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces el resentimiento y el rencor no han cerrado las puertas de nuestro corazón y han evitado que la sanidad de Dios, que la restauración de Dios entre y limpie todo a su paso? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de ofrecer el sacrificio delante de Dios y lo hemos ofrecido en otros lados? Porque fíjense, el sacrificio nos habla de obediencia. Cuando dice aquí que ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, nosotros tenemos que pensar en sacrificio, en holocausto, en obediencia. Y si no es obediencia, entonces es rebeldía. Lo que él hizo fue rebelarse en contra de Dios. Cuando tú dejas de sacrificar tu carne, cuando yo dejo de crucificar mi carne en la cruz, mi ego, mi egoísmo, mi soberbia, cuando yo dejo que sean mis anhelos, que sean mis sueños, mis pensamientos, los que permanezcan en el trono en lugar de lo que Dios quiere, lo que estoy haciendo es hacer esto, cerrar la puerta del templo. Y ya no hay más, ya no hay para más. Luego dice, recogió, como les decía, recogió los utensilios de la casa de Dios y los quebró. ¿Cómo nos ha quebrado el pecado? ¿Cómo nos ha robado el pecado? ¿Cómo nos ha matado el pecado? Y dice que trajo ruina para todo Israel. Uno pensaría muchas veces que como pecamos en lo oscuro, como pecamos cuando nadie está presente, cuando nadie creemos que nos ve, que no afectamos a nadie. Pero en realidad somos un cuerpo. Y yo hace un momento le dije que el templo, o sea, que esta habitación de Dios nos habla también de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces, si usted cree que como cuerpo, o más bien porque es persona individual, no afecta al cuerpo, estamos equivocados. Aunque yo lo haga en lo oscuro, aunque yo lo haga en lo secreto, donde nadie me ve, el cuerpo de Cristo es afectado por lo que yo hago. Yo no diría, ay, pero si uno es cualquier hijo de vecino que no pasa nada, no, créame. La obra de Dios es perfecta y abarca todo. Y entonces cuando un dedo se infecta en la mano, por ejemplo, puede llegar
afectar todo el cuerpo. Usted seguramente ha conocido de casos de personas que se les infecta un dedo, se les gangrena y se lo tienen que cortar. ¿Cómo se llama? Todo el miembro. ¿Por qué? Porque si no se infecta todo el cuerpo. Lo mismo sucede. Pensemos que la obra de Dios es eterna y que trasciende no solamente a nuestra vida, sino de todas las personas que están a nuestro alrededor. Porque no se trata de mí. Hemos hablado de esto muchísimo y no se trata de mi vida, no se trata de mi obra, se trata de la obra de Cristo en mí y en su iglesia completa. Por lo tanto, lo que yo hago afecta. Y no solamente afecta este tiempo, sino afecta en la eternidad, porque tendríamos una visión muy corta pensando que solamente me afecta a mí, que ni siquiera a lo mejor afecta a mis generaciones. Pero yo no sé los planes que Dios tenga para las generaciones futuras y la obra que vaya a hacer. A lo mejor, no sé, estoy pensando en Ruth. A lo mejor ella no se imaginó lo que su descendencia iba a ser. A lo mejor no se imaginó, o sea, que vendría de su casa el rey David. Entonces, claro que afecta a las generaciones, claro que afecta a la eternidad y claro que afecta el plan de Dios. Como le decía, cerró las puertas de la casa, se hizo altares en todos los rincones, en los lugares altos. O sea, idolatría, pura idolatría. Los altares son para la adoración y para la oración y todo fue para otros dioses, nada para el corazón de Dios. Acaz dejó en una condición espiritual deplorable al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque cosa curiosa, lo que hace la mano, hace la atrás. Y si el rey lo hacía, ¿qué cree que hacía el pueblo? Digo, yo no dudo que había uno que otro por ahí que se mantenía firme delante de Dios, pero hemos visto a través de la historia de Israel que como es el rey, así es el resto, así es lo que hace la nación, porque la nación sigue al líder. Y lo mismo hizo el pueblo de Israel. O sea, ellos ofrecieron a sus hijos, ellos fueron los que construyeron los templos, o sea, no crea que fue el rey que fue y él solito los construyó. Entonces, démonos cuenta que cuando tú y yo apagamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, esa llama que arde en nuestro interior, no solamente nos lleva en un ciclo de muerte terrible, sino que cada vez vamos de mal en peor. O sea, acá yo estoy, o sea, he leído muchas veces Segunda de Crónicas 28, tratando de entender todo esto. Yo decía, Dios, es que cada vez es peor. O sea, el pecado nunca te va a dejar mejor parado, el pecado siempre te va a dejar peor. O sea, no te va a dejar ni siquiera en la misma situación o en la misma circunstancia, te va a llevar a lo peor, ¿no? Y cada vez a hacer cosas peores, más deplorables, más, o sea, más perversas, más malvadas. O sea, el pecado te separa por completo de Dios y no deja que su verdad se haga carne en tu corazón y en el mío. Pero gracias a Dios porque llegó Ezequías. Ezequías hizo exactamente lo contrario que hizo Acaz. Miren, vamos a leerlo y voy a hacer lo mismo, voy a leer y vamos a ir desmenuzando poco a poco. Voy a leer de corrido del 1 al 11 de Segunda de Crónicas 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, ya de entrada hizo exactamente lo contrario que Acaz, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. O sea, él abrió el corazón. Él dejó una vez más entrar a su corazón y al pueblo de Dios la voluntad del Padre, esa guianza, esa llenura del Espíritu Santo, porque si bien ellos no eran habitación del Espíritu Santo en este tiempo, si usted lo traduce a su vida, el hecho de que usted vuelva a abrir las puertas y las repare, o sea, que Dios repare su corazón, que Dios repare lo que había sido destruido a causa del pecado, a causa de que fuimos formados en pecado, a causa de lo que hayan hecho nuestros padres o lo que haya pasado, lo que sea, el hecho de que usted le dé la oportunidad a Dios de reparar el corazón,
o sea, cambia, porque si se da cuenta, él comienza haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, abre las puertas del templo y las repara. Y luego dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas. O sea, aquí ya nos habla de ministerio y de alabanza, ¿no? O sea, aquí ya vemos que él empieza otra vez a darle su lugar y el orden a todas las cosas. Dice, y los reunió en la plaza oriental y les dijo, óiganme, levitas, santifíquense ahora y miren, si les está diciendo que se santifiquen ahora, es porque no estaban santificados. Pero aquí él ya les está exhortando y les dice, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Es decir, óiganme hoy, hijos de Dios, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Dios. O sea, santifícate tú. Santifica tu templo, santifica esta casa que no es tuya, sino que es suya. Dice, y saquen de su santuario la inmundicia. O sea, saquemos el pecado, saquemos la perversidad, la iniquidad, la maldad, todo aquello que nos separa de Dios. Dice, porque nuestros padres se han rebelado. Bueno, aquí diríamos porque nos hemos rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron sus espaldas. Cuando tú y yo le damos lugar al pecado, le estamos dando la espalda a Dios. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. O sea, este versículo me quiebra, porque apagar las lámparas es un acto voluntario. O sea, tú tienes una lámpara y no se apaga sola. Y me van a decir, no, pero es que si es de pila se acaba. No. O sea, si tú tienes una lámpara que está de continuo las 24 horas, para que se apague, tú tienes que ir y soplarle. Bueno, si es que estamos hablando de una velita. Pero tú, o sea, si yo quiero apagar todo esto, voy y le aprieto el switch. Es un acto voluntario. Apagar el Espíritu Santo, apagar la lámpara, apagar la llama, apagar el fuego es un acto voluntario. No es, ay, chispas, se me fue. Es algo que tú y yo hacemos con conocimiento de causa. Dice, apagaron las lámparas, fueron, o sea, de manera premeditada a apagar las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Todo esto es con conocimiento de causa. Y déjame decirte que tú y yo hoy pecamos con conocimiento de causa. Ninguno de los que estamos hoy delante de Dios como hijos suyos, pecamos por ignorancia, porque tú y yo conocemos la verdad. Y si tú y yo pecamos hoy, lo hacemos porque queremos, porque no somos más esclavos del pecado. Jesucristo nos liberó del imperio de la muerte. Y ya no estamos más por debajo de Satanás, porque justamente por la muerte de Cristo en la cruz, Él nos rescata de ese imperio, Él nos rescata de esa forma de vivir y nos hace libres para escoger la voluntad de Dios, para que tú y yo, de manera consciente, de manera voluntaria, escojamos hacer la voluntad de Dios, porque le amamos, porque estamos agradecidos, porque nuestra vida se debe a Él, porque somos en Él y por Él y solamente para Él. Entonces, cuando tú y yo hacemos todas estas cosas, las hacemos con conocimiento de causa. O sea, aquí nadie va a poder decir, híjole, es que yo ni me enteré, yo ni supe cómo, o sea, no sé ni cómo fue. Aquí dice que lo hicieron a propósito. Y lo está reconociendo Ezequías. O sea, él está diciendo, es que ellos hicieron esto. Dice, por lo tanto, la ira, estoy en el versículo 8, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio. Como veis, bueno, lo voy a decir en español normal, como ven sus ojos. O sea, aquí te dice, el pecado te lleva a turbación, a execración, que se me cuesta trabajo decir, y a escarnio. O sea, nos va del nabo con el pecado. Y he aquí nuestros padres han caído a espada. Usted sabe qué es la espada. Y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto.
Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque Jehová los ha escogido a ustedes para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. O sea, es Dios quien nos ha escogido a nosotros, no nosotros a él. Y él nos escogió para que le sirvamos, para que seamos sus ministros y para que quememos incienso. O sea, toda esta obra la hace Dios. Y él permite que se restaure por medio de Ezequías la institución no solamente del servicio y del ministerio, sino también del gobierno, porque es aquí cuando tú y yo reconocemos la autoridad del gobierno de Cristo en nuestra vida, cuando tú te sometes, cuando tú abres el corazón, cuando tú te santificas, cuando tú limpias, cuando tú restauras, cuando tú levantas, cuando tú te entregas. En ese momento permites que la obra de Dios por medio de la comunión santifique por completo todas las cosas que va tocando a su paso. El pecado había golpeado a todo Israel, a toda familia en Israel. Pero cuando Ezequías decide hacer este pacto con Dios para que Dios bendijera una vez más al pueblo y apartara su ira, Dios es cuando Ezequiel les recuerda que Dios nos ha escogido, cuando nos recuerda que Dios nos ha escogido. Y si Él nos ha escogido, imagínense, fíjense, el versículo 15 dice, estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ellos fueron animados por el Espíritu de Dios por medio de las palabras de Ezequías. ¿Para qué? Para santificarse, para entrar conforme al mandamiento, para volver a ordenar todo lo que se había desordenado. O sea, ellos volvieron a entrar en este camino de bendición en el Señor, para apartar la ira de Dios y seguir en el camino de Dios. El versículo 25 dice, puso también levitas en la casa de Jehová como címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad. Usted no crea poco que David no estaba súper lleno del Espíritu Santo y que él fue el que lo inspiró a que precisamente se alabara a Dios con címbalos, salterios y arpas. Y luego dice, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, una vez más, el pueblo de Dios se vuelve a encontrar con el corazón de Dios, puede volver a entrar a ese tabernáculo, a ese lugar de intimidad, ese lugar de relación, para santificar todas las cosas, para limpiar y volver entonces a seguir la guianza del Espíritu Santo. Comenzaron otra vez con la alabanza en la casa de Dios. Todo ello conforme al mandamiento de David, que fue inspirado por el Espíritu Santo. Fíjense, voy a saltarme el capítulo 30. Pero cuando llegamos al capítulo 31 de Segunda de Crónicas, vemos que ya ha sido restaurado el orden, la adoración y la comunión con Dios. Y podemos ver la obra perfecta del Espíritu Santo, porque dice lo siguiente, el versículo 20 del capítulo 31. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y yo no sé si a usted le suena algo que ha leído antes en el Nuevo Testamento en Efesios, que justamente nos dice que estas son cosas que hace el Espíritu Santo. Vamos al capítulo 5 de Efesios, al versículo 9, que dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, aquí podemos ver que Ezequías estaba dando fruto del Espíritu, que él no apagó la llama, sino que no solamente la encendió, sino que la mantuvo encendida para hacer lo bueno, lo recto y verdadero delante de su Dios, delante de nuestro Dios. Esto que pudo hacer Ezequías fue consecuencia de mantener al Espíritu Santo encendido en ellos, de esa lámpara, mantenerla encendida. Como rey, Ezequías estaba haciendo lo recto delante de los ojos de Dios, y el Espíritu Santo se movía en él, porque es un pacto perpetuo. ¿Se acuerdan que él quiso hacer pacto con Dios? Es un pacto perpetuo y por ello había fruto en el Espíritu. Y yo te quiero llevar a que recuerdes los pactos que Dios ha hecho contigo o los que tú has hecho con Él, porque son pactos no para este tiempo, no solamente para este tiempo, son pactos eternos.
Lo que Dios hace a través de ti, lo que Dios hace en tu corazón para lo que viene es impactante. Es lo que les decía hace un momento. Yo les puedo asegurar que hubo muchos personajes en la Biblia que no se imaginaron que sus actos fueran a tener tanto impacto para la bendición, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo, todo el mundo entero, o sea, de todas las familias de la tierra, de todas las naciones de la tierra. Tienen el ejemplo de Rahab, ¿no? ¿Cuándo se imaginó que el haber ocultado a esos hombres le hubieran traído tanta bendición a todos, no solamente a ella, sino a las generaciones por venir, de tal forma que por medio de esa línea vino Jesucristo a la tierra? Entonces, no se olvide de esos pactos que usted ha hecho con Dios para que Él pueda hacer entonces por medio del Espíritu Santo la obra que Él pensó para usted desde un inicio. Ahora, uno aquí ya está como súper, wow, el Espíritu Santo, el Señor, o sea, no, ya está uno lleno, ya está uno, o sea, animado, ya está uno así como diciendo, va, o sea, sí, Señor, vamos con todo, vamos a santificarnos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a entrar a ese orden, todo. ¿Y qué cree? Llegamos al capítulo 32 y no podía faltar, no podía faltar. Tenemos a Sanaquerib, que viene a querer destruir lo que se acaba de levantar, porque así es Satanás. Cuando tú te sientes animado, cuando tú te sientes bendecido, cuando tú sientes que has pasado el reto, que has sido aprobado en la batalla, que tu tribulación por fin la has dejado atrás, viene el diablo y te dice, ¿cómo? ¿Qué dijiste? O sea, ¿qué fue lo que? No, espérame, déjame ahorita yo te recuerdo todo lo que tú eres en realidad para que no te sientas tan bien. Justo hablaba con un amigo hace unos momentos y me comentaba algo por lo que están pasando y yo le decía, es que el diablo es así. Te dan una buena noticia y tú crees que has librado la batalla, que estás firme en tu fe y te dan una mala noticia, pero somos seres humanos y nos quebrantamos por este tipo de cosas y a veces dudamos. Y yo le decía, no, porque así es el diablo. Cuando tú mejor crees que estás, cuando tú por fin has entendido la voluntad de Dios en lo que sea que estás batallando y llegas a ese punto que dices, ya, por fin entendí, ya me he levantado otra vez con el Señor, estoy bien, llega el diablo y te dice, no, espérate, ahí te vengo yo. Fíjense, vamos a leer Segunda de Crónicas 32 del 1 al 8. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. O sea, fíjese, aquí quiere venir el enemigo, o sea, Sennacherib es un tipo de Satanás. Quiere venir el enemigo a invadirte. ¿Con qué te puede invadir el enemigo? Con pensamientos, con emociones, con sensaciones, con duda. Dice, y acampó contra las ciudades fortificadas. O sea, tú estás separado, tú estás protegido, tú estás guardado en esos muros de Dios, en esa muralla de Dios, ¿no? Él te tiene ahí en el hueco de su mano, o sea, Él te tiene guardado y el enemigo está afuera nada más esperando conquistarlas, porque su intención es conquistarlas. Y luego dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, él dijo, no, acabamos de levantarnos, él está lleno del Espíritu Santo, ya vimos que hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero, y entonces toma el consejo de sus príncipes, que en el caso nuestro pues sería tomar consejo de los que nos rodean, de nuestros hermanos en la fe, y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua, para que no tuvieran recursos que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Dice, entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? O sea, ¿por qué les vamos a dar las armas? ¿Por qué le darías tú todo lo que necesita el enemigo para subsistir y para ganar ventaja sobre ti? Pues no, ¿verdad? Hay que hacer lo necesario para que él no tenga nada de qué agarrarse. Dice, después con ánimo resuelto, y aquí va donde lo que tú tienes que subrayar con todos los colores que tienes, y dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos. Los muros caídos simbolizan los pecados de la congregación.
Entonces, dice aquí, edificó, es decir, quitas la porquería, porque para que tú, o sea, tú no creas que llegas a un muro caído y entonces tienes que tienes que reconstruir, tienes que volver a levantar. Entonces Él vuelve a levantar eso que te protege. Tienes tienes que reforzar los muros, tienes que levantar los muros que te protegen. Y estos muros no son de esas fortalezas de las que hemos escuchado, ¿no? Que luego uno se pone muros así como para que nadie se acerque y así, aléjate de mí. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de cómo Él te protege, de cómo Él te santifica. Santificar significa estar apartado, o sea, santo significa estar apartado para Dios. Entonces, cómo Él, por medio de su palabra, por medio de de la fe, por medio de su amor, te protege. Esos son los muros que hay que levantar, no los otros muros del rencor y del resentimiento y de la amargura, sino todo lo que Dios te ha dado para poderte sostener aunque estés en medio de un campo de batalla, aunque el enemigo esté acampando alrededor tuyo. Y dice, y puso, bueno, no, me quedé después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres. ¿Para qué alzas una torre? Para vigilar, para estar. ¿Y tú cómo vigilas? ¿Qué les dijo Jesucristo a sus discípulos? Que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Entonces hay que velar y orar. ¿Para qué son las torres? Pues para eso. Y luego dice, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. O sea, ¿qué son las espadas? La fe, perdón, la palabra. Y los escudos, la fe. O sea, levantó al pueblo de Israel en palabra y en fe. Y dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esfuércense y anímense. Ahora sí lo que habíamos leído en un principio. Esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. No temas por ese campamento de Satanás y sus secuaces que están alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el Dios de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que se levanta con todo poder, con toda sabiduría y toda verdad para guardarte del mal que el enemigo quiere para ti. Por eso, si yo no puedo apagar la llama del Espíritu Santo en mi vida. Dice, el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El pueblo tuvo confianza, el pueblo confió, el pueblo se entregó. Lo que decía el rey, eso ellos hacían. Amados, no podemos continuar pecando y esperar que la llama del Espíritu Santo siga encendida. Nosotros somos ese templo y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios el mantenerla encendida. No podemos seguir actuando de esa manera tan muchas veces descuidada delante de Dios pensando que nuestros actos no tienen consecuencias, porque saben que lo que es verdad es que muchas veces hemos echado mano del sacrificio de Cristo para hacer lo que nosotros queremos, pero no debe ser así porque Él murió para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia, para que tú y yo no tengamos la necesidad que tiene el hombre natural de seguir pecando, para que tú y yo seamos libres para escoger por amor hacer la voluntad de Dios. O sea, nuestras acciones tienen consecuencias. Somos nosotros, por medio de la fe, del amor, la entrega y la pasión por Cristo, que en obediencia podemos seguir haciendo lo bueno, lo recto y lo justo delante de los ojos de Dios. En el Espíritu Santo nosotros somos fortalecidos, vivificados, habilitados y fortalecidos para hacer la obra de amor en Dios, en nosotros y para todos los que nos rodean. Esto es lo que a nosotros como hijos de Dios nos corresponde hacer. No temas del enemigo. El enemigo hoy no tiene ni parte ni suerte en tu vida. Dios se ha encargado de levantar los muros. Dios se ha encargado de hacer las espadas. Dios se ha encargado de darte un escudo. ¿Para qué? Para que en el día
de la guerra, en el día de la prueba, tú estés fortalecido en todo, manteniendo la llama del Espíritu Santo encendida y con ese fuego abrasador que quema todo lo que nos sirve. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo, por la oportunidad, como les decía en un principio, y sobre todo porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Padre bendito, te damos muchas gracias. Gracias porque has hablado a nuestro corazón y te decimos que queremos todo, queremos entregarnos a ti, queremos santificar el templo, Señor, queremos abrir las puertas para que las restaures. Queremos, Señor, que levantes los muros, para que seas tú quien nos defiende en batalla, para que no sea nuestra estrategia, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, que no sea nuestro brazo de carne, sino en realidad nuestro corazón esté sometido delante de ti, porque anhelamos sin duda alguna hacer tu voluntad, hacer lo bueno, hacer lo recto, hacer lo verdadero, hacer todo aquello que agrada a tu corazón, hacer todo aquello, Señor, que te levanta, Señor, que te adora, que te alaba, Señor, que te reconoce como el único Rey, como el único dador de vida, como el Dios Todopoderoso. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, porque eres bueno, porque eres digno, porque eres santo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.